Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Más Humano, el podcast donde hablamos de bienestar laboral, salud mental y tecnología con conciencia y propósito. Hoy seguimos avanzando en esta segunda temporada y el tema de este episodio es uno que todos vivimos, pero pocos paramos a cuestionar: la sobreinformación digital y cómo esta puede impactar nuestra salud mental y emocional en el trabajo. Hola Leo, un gusto estar aquí de nuevo contigo. Hola a todos los que nos escuchan y los que nos están viendo. Y totalmente, así como tú mencionas, creo que es un tema súper importante porque hoy día vivimos rodeados de notificaciones, de mensajes, de correos, de un montón de estímulos que están allí y parece que nunca es suficiente. Por eso hoy quisimos traer a alguien que sabe mucho del tema, que nos va a aportar un montón, nos va a ayudar a entender mejor cómo funciona y también darnos ciertas estrategias. Su nombre es Andrés Pascagasa, es un psicólogo que tiene experiencia en salud mental y en bienestar laboral, así que bienvenido Andrés, cuéntanos un poco de ti, tu experiencia tal vez y por qué te parece importante este tema. Claro que sí. Hola Laura, hola Leo, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. La verdad me siento muy contento de acompañarlos el día de hoy en este espacio, en Más Humano. Me gusta mucho que se brinden estos espacios para hablar de salud mental con respecto a ese acople con bienestar laboral. Como tú lo mencionas, Laura, mi nombre es Andrés Pascagasa, soy colombiano, psicólogo de profesión, tengo experiencia tanto en el área clínica como en el área organizacional. A lo largo de mi experiencia he abarcado procesos de formación, de intervención, de apoyo psicosocial en diferentes comunidades y diferentes contextos. Y hoy me siento muy contento con respecto al tema que vamos a abordar de la tecnología, de esa saturación de información que tenemos constantemente, porque no solamente es un tema que nos abruma mentalmente, sino que genera ciertas implicaciones a nivel salud, a nivel de productividad. Entonces, es un tema bastante llamativo, donde podemos identificar cómo se disminuye la productividad dado a todos estos estímulos a los cuales estamos rodeados constantemente. Entonces, espero que sea una conversación bastante aprovechable para todas las personas que nos están escuchando, a las personas que nos ven, que podamos de pronto ayudar a identificar como esas sensaciones que tenemos, pero que a veces nos cuesta como describir. Entonces, nada, muy contento. Buenísimo, Andrés, mucho gusto, qué bueno que estás con nosotros. Arranquemos por lo básico. ¿Cómo defines la intoxicación digital? ¿Y por qué deberíamos preocuparnos por esto en el trabajo? Te cuento un poquito solo para que sepas, yo soy aquí el público. La idea es que yo no sé nada, de hecho no sé nada, y ustedes me van a enseñar, así que estoy con muchas ganas de escucharte y de aprender de vos. Claro que sí, Leo. Bueno, para iniciar, la infoxicación digital es un término que une dos conceptos. Entonces, el primero es información y el segundo, toxicidad. ¿A qué se refiere esto? Este es el exceso de información al cual estamos expuestos diariamente. Como Laura lo mencionaba, el tema de los mensajes, los correos, notificaciones, noticias y quizás también esas plataformas digitales a las que estamos en constante interacción en el trabajo. Entonces, ¿qué pasa con toda esta información? Es tanta que al ser tanta información, nuestro cerebro no alcanza a procesarla toda. Y eso que nos puede generar una fatiga mental, dificultad para concentrarnos, nuestra toma de decisiones se vuelve mucho más lenta. Y en el trabajo, ¿cómo se produce? Entonces, menor productividad, más errores, poca motivación, incluso malestar físico, dolores de cabeza, insomnio y tensión muscular. Y bueno, esto que visto desde la psicología organizacional, vemos que esta hiperconectividad que a veces parecía como un avance, ha traído como una presión silenciosa que nos agota la mente, incluso fuera del horario laboral. Totalmente, Andrés. Creo que esas consecuencias que mencionas son súper importantes porque de esta forma podemos entonces identificar en nuestro entorno tal vez si hay algo que ajustar. Y hablando entonces de esto que debemos ajustar, cuéntanos, Andrés, ¿qué señales de alerta deberíamos identificar tanto en la parte individual como en la parte de equipos para saber que de pronto ya estamos un poco sobrecargados o sobrepasados pues de información? Claro que sí, Lau. De hecho, muy buena pregunta. De ahí hay varias señales que nos pueden indicar que estamos sobrepasados por la información.
Te voy a nombrar así por encima las que son más comunes y las que podemos identificar con mayor facilidad. Entonces, la primera es la fatiga mental constante. Entonces, esa sensación de tener la cabeza saturada, como si no pudieras pensar con claridad, entonces andas como disperso en tus pensamientos, y esta es la primera. La segunda es la dificultad para concentrarnos. Se nos dificulta concentrarnos porque nuestra atención va a estar dividida, ¿sí? Entonces vamos a estar pensando enviar un correo, si tengo que hacer un informe, entonces no podemos culminar tareas simples porque estamos con la dificultad de concentración. Otra es la irritabilidad o cambios en el ánimo. Entonces, ese estado de ánimo de cómo cambia constantemente, de que tú llegas a tu lugar de trabajo y te sientes irritado y no sabes por qué, ni, o la frustración, o si se te acerca alguna persona y te dice algo y tú no sabes cómo reaccionar, como que te detonas. Entonces, esto nos hace sentir impacientes y frustrados sin tener alguna razón. ¿Listo? Y para mí una de las más importantes es los problemas del sueño. Entonces no poder dormir, no poder descansar, especialmente cuando tu mente sigue activada en las noches por el tema laboral de que, oiga, tengo que enviar un correo, tengo que hacer tal cosa. Entonces tu capacidad de descanso se va a ver alterada claramente. Entonces genera consecuencias a futuro tremendas. Y por último, el tema de la procrastinación. Entonces en esta estamos evitando tareas importantes porque estamos con muchos estímulos que nos rodean, entonces no sabemos qué hacer porque tenemos mucha información que nos abruma y no podemos cómo gestionarlos. Tal cual. Estaba pensando, Andrés, bueno, y Laura, yo soy papá de 2 niños. De hecho, mi hijo cumplió 4 años ayer apenas. Pero me llama la atención, y yo sé que esto de repente no tiene que ver en sí con la parte laboral, pero me llama la atención cómo yo puedo notar esto en mi hija de 10 años cuando ha estado expuesta al mundo digital todo el día. Ahora estamos de vacaciones, por ejemplo, y obviamente hay días donde se expone más. En la noche le cuesta más dormir, anda más irritada. O sea, todo esto que nombraste lo veo en ella. Entonces, ¿por qué estoy resaltando esto? Porque lo estoy tratando de identificar en mí y me doy cuenta que también sucede, pero lo interesante o lo paradójico de esto es que muchas veces queremos la tecnología de noche o el mundo digital de noche para distraernos viendo reels, viendo programas divertidos. Entonces es seguir exactamente lo mismo. Entonces creo que todos los que nos están viendo, yo lo puedo constatar y ustedes también, hemos sentido al menos una de estas cosas esta semana. Y eso es realmente impactante. Totalmente, Leo. Y eso que mencionas, por ejemplo, de los niños, es muy impactante y qué complejo también porque a esa corta edad y ya entonces sobrecargados de información y un montón de estímulos dentro de este mundo y esta era digital, ¿no? Así que, bueno, qué complicado también eso. Y hablando entonces un poco de esas situaciones frecuentes y puntuales que vivimos en el día a día, vamos a compartir algunas con Andrés y Andrés nos va a decir un poco qué efecto pueden tener estas situaciones. La primera situación tiene que ver con esas notificaciones que suenan a toda hora. Entonces todo el tiempo estamos con un montón de estímulos 24/7 y cuéntanos, Andrés, allí qué efecto puede tener esto, el tener entonces tanta información todo el tiempo. Claro que sí, Lau. Bueno, con respecto a las notificaciones constantes, lo que pasa es que fragmenta nuestra atención. Entonces, quiero que lo imaginemos como una conversación normal con algún compañero de trabajo. Entonces, en cada palabra o frase hay una interrupción. Así mismo pasa con la notificación. Entonces, cada sonido es una interrupción. ¿Y esto qué nos genera? Hace que nuestra mente no se enfoque del todo. Entonces, se va a estar distrayendo, va a generar fatiga mental, una sensación de agotamiento. Incluso, aunque no hayamos hecho tareas complejas, nos vamos a sentir cansados. Entonces, la típica sensación de, oiga, estoy haciendo un informe, me llega una notificación de Teams, me llega un tema de un correo y me siento agotado sin haber hecho muchas cosas, ¿sabes? Entonces, eso es como el mayor efecto que generan como las notificaciones. Ok, la segunda situación tiene que ver con esos correos urgentes, entre comillas, de madrugada o fines de semana. Entonces, mensajes o correos que llegan tal vez a las 4 de la mañana, 5 de la mañana o un fin de semana, un domingo a las 6 de la tarde y que interrumpen también este descanso, que no nos permiten entonces marcar ciertos límites que estamos intentando poner para desconectarnos de esa jornada o ese día pues laboral. Claro,
como tú lo mencionas, la palabra clave aquí es límites, ¿sabes? El recibir correos urgentes fuera del horario laboral rompe esos límites entre trabajo y descanso, ¿sabes? Entonces, ¿qué sucede acá? Estos correos nos hacen sentir que nunca nos podemos desconectar, lo cual nos va a incrementar el estrés, afecta directamente el sueño, la recuperación mental. Entonces, sí es importante marcar esos límites, ¿sabes? O sea, decir, ya salí mi jornada laboral y aunque sea urgente, también la urgencia es priorizar mi descanso, ¿sí? Mi recuperación mental, porque si no, no voy a estar en óptimas condiciones para poder realizar mi productividad. Pero entonces, eso es como lo que más genera el tema de recibir correos a altas horas de la noche, ¿sabes? Entonces, es sumamente malo para nuestra recuperación mental y descanso. Ok, muchas gracias, Andrés. La tercera situación tiene que ver con esas reuniones que son un poco extensas, que tal vez no tienen un sentido o un propósito claro y que entonces caemos un poco en estar todo el tiempo conectados o con otros en una reunión que tal vez no debería ser una reunión o no es necesaria tal vez para ese momento o esa situación puntual. Claro que sí, Lau. Bueno, en el tema de las reuniones, sin un objetivo claro, lo que pasa es que terminan drenando la energía, ¿sí? Cuando no hay un foco con respecto a lo que se ha trabajado en la reunión, lo que sucede es que vamos a estar mucho tiempo frente a una pantalla sin lograr realmente avanzar. Entonces, son ese tipo de situaciones donde hay una reunión de la reunión de la reunión, donde iniciamos con un tema puntual y se desborda otro tema, pero no llegamos a nada concreto. Entonces, esto nos va a generar estrés y desmotivación porque es como que llevamos desde las 6 de la mañana hasta las 11 en una reunión y no hemos avanzado absolutamente en nada. Entonces, o que se cumpla como un objetivo puntual, ¿sabes? Entonces, claramente va a haber una frustración y una desmotivación muy, muy puntual. Oye, mi Andrés, totalmente. Ahorita mientras hablabas de esas reuniones se me ocurrieron mil. Se me dieron a la mente 1000 reuniones donde yo quería salir corriendo porque simplemente no había. Vos sabías que no había propósito, sabías que ya lo habíamos pasado, sabíamos que estábamos perdiendo el tiempo y eso es bien estresante. Así que súper, eso está súper bueno. También hay otro, grupos de trabajo en WhatsApp que nunca paran. Claro que sí, Leo. Bueno, acá con el tema de los grupos de WhatsApp pasa lo mismo que con respecto a los correos urgentes fuera de del horario laboral. Entonces, no se logra generar ese límite de saber en qué momento culmina mi jornada laboral, ¿no? Entonces, cuando esos grupos de WhatsApp suenan hasta altas horas de la noche, incluso fines de semana, el cerebro no logra comprender cuándo acaba mi jornada laboral, ¿no? Y esto impide que realmente yo pueda desconectarme y descansar. Además, el recibir mensajes laborales en un canal, el cual también utilizamos para recibir mensajes personales, pues también genera una saturación bastante grande porque tenemos mensajes de nuestros amigos, nuestra familia, nuestra pareja, grupos de WhatsApp del emprendimiento, el paseo de la familia. Entonces como que se genera esa fusión y obviamente va a generar un estrés muy grande y una ansiedad por querer responder todos los mensajes y estar como al día, y realmente volvemos a la palabra clave, que es la dificultad de mantener límites saludables, Leo. Cabal, cabal. Justo ese tiene que ver con la última, que son las tareas urgentes por múltiples canales al mismo tiempo. O sea, que te hablan en Teams, te hablan en WhatsApp, te hablan en correo, te hablan por llamada. Y es como un micromanaging que no termina, porque, o sea, quieren localizarte de todas las formas posibles y simplemente no podés. O sea, no puede ser que no haya un lugar donde no lleguen. Totalmente, Leo. Y digamos que en esta, que recibas información por múltiples canales va a ser un caos total. Entonces, eso va a ser la palabra puntual, sensación de caos, ¿sí? Esa sobrecarga de nuestro cerebro a querer atender todo al mismo tiempo y que todo al parecer parece urgente, ¿no? Entonces, tienes el correo del gerente, tienes la llamada en Teams, tienes el grupo de WhatsApp y todo es urgente. Entonces, pues acá la ansiedad se nos va a disparar completamente a niveles muy altos, ¿sabes? Aparte de nuestra sensación de pérdida de control, es una cosa loquísima, porque pues el cuerpo humano está como en ese estado de alerta, pero cuando se sobrecarga, pues claramente el cuerpo se bloquea y esa sensación de pérdida de control va a ser una sensación muy, muy, muy marcada. Adicional que el cerebro no sabe por dónde empezar, entonces no logra comprender, procesar ni priorizar las tareas que tenemos que realizar. Entonces esto nos va a generar no solamente ansiedad, sino una baja productividad.
y pues va a aumentar la frustración y el agotamiento mental. Súper bueno todo eso que mencionas, Andrés, porque creo que con esto es más fácil que logremos identificar que son situaciones cotidianas y que tal vez a veces no están muy bien que digamos. Y bueno, ahora pasándonos a esa parte que es lo que nos gusta en los episodios, es qué podemos hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos gestionar todo esto? ¿Cómo podemos desde lo individual, desde los equipos de trabajo, desde una empresa también, proteger entonces esa salud mental digital? Excelente pregunta, Laura. Claro que este es un paso muy importante para poder entender cómo se resuelve la infoxicación, ¿no? Acá quiero, antes de dar las recomendaciones, dejar algo muy claro, y es que la infoxicación digital no se resuelve con más productividad. Es decir, si el día de hoy me siento saturado de muchas cosas, obviamente me voy a sentir frustrado y al día siguiente voy a querer como hacer más cosas y sentirme más productivo, entonces voy a meterle más carga a mi cerebro, más información, y esto pues va a ser completamente perjudicial para la salud. Entonces, desde lo personal, lo que yo recomiendo es sí o sí establecer horarios fijos para revisar notificaciones, correos y chats. Yo sé que quizás tenemos que estar pendientes de todas nuestras labores diarias, pero también considero que hay que tener, que no tenemos que estar disponibles todo el tiempo, ¿sí? Entonces, hacer esas pausas activas digitales que nos ayuda a desconectarnos, salir a tomar un café con un compañero, respirar, algo que no nos genere estar frente a una pantalla, ¿sí? Eso a nivel personal. También quiero destacar algo que tú mencionaste en un episodio y es utilizar herramientas o técnicas de gestión del tiempo, ¿no? Entonces, técnica de Pomodoro, utilizar bloques de concentración para una sola tarea, también nos puede ayudar un montón, ¿no? Otra estrategia es eliminar esos grupos de WhatsApp que no son tan beneficiosos, ¿no? Que no nos aportan nada en ningún momento. Pero bueno, si vemos que no los podemos eliminar, por lo menos silenciarlo, ¿no? Silenciar los grupos, silenciar las notificaciones o esas notificaciones de redes que no nos aportan tanto como de pronto Temo, ¿no? Eso que no nos aporta nada. Ya por último, a nivel organizacional, siento que promover esa cultura de límites digitales saludables es algo que nos puede ayudar a construir un montón esa salud mental y, y sobre todo en ámbitos más híbridos y remotos, ¿no? Definir esos horarios de conexión, de desconexión, nos va a ayudar bastante, ¿sabes? Como lo mencionaba Leo anteriormente, quizás limitar los canales de comunicaciones a estrictamente los necesarios y que no me bombardeen con tanta información y que no sea como un correo, Teams, Meet, sino que podamos reducirlos y que sean únicamente los necesarios y que podamos generar como ese detox digital, ¿no? Y por último, siento que es bueno promover esas políticas de bienestar, anexar ese concepto de salud mental digital, porque es algo que está presente en nosotros todo el tiempo, ¿sabes? Entonces, fomentar esos espacios para hablar de cómo me siento, poder también nutrir a nuestros líderes, porque pues, hay muchas personas que tenemos equipos de trabajo, entonces lograr identificar cuando nuestro equipo se siente cansado y generar esos espacios, esas pausas activas y poder generar ese equilibrio con nuestros equipos a nivel digital. Entonces son como las recomendaciones que podría darte. Súper buenas estrategias, Andrés. Aquí entonces también para sumar ideas y complementar lo que estabas mencionando, el, por ejemplo, usar las aplicaciones de bloqueo que mencionamos en el primer episodio de esta segunda temporada de una forma muy responsable, el poder hacer entonces la limpieza de esas aplicaciones, de esos mensajes, de esos grupos que tenemos y que nos sobrecargan de información, el poder entonces también priorizar lo realmente urgente, usar técnicas para poder gestionar el tiempo, para poder priorizar, como mencionaba entonces Andrés, y ya que la hemos mencionado también en otros episodios, la técnica Pomodoro. Hay otra técnica que es una matriz, se llama matriz de Eisenhower, es muy buena también para poder gestionar entonces el tiempo, mis pendientes, mis tareas. Y creo que entonces con todo esto vamos a poder aplicarlo a nuestra vida real y de esta manera evitar entonces sobrecargarnos de tanta información y prestarle mucha más atención a esa salud mental digital. Cabal, Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado. Creo que esto es una conversación que todos los equipos y líderes necesitamos tener. Gracias por traer claridad y herramientas para esto. Y realmente, o sea, yo analizaba ahorita un poquito y decía, realmente en mi familia lo necesito, hay cosas, hay límites que necesito poner con mis hijos, hay cosas a nivel general de que son necesarias poner
porque sí, de verdad necesitamos cuidar nuestra salud mental en medios digitales y tenemos que empezar a hacerlo esto ahora. Así que muchas gracias, Andrés. No, por el contrario, Leo, muchísimas gracias a ti. Laura, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, para mí fue un honor estar con ustedes el día de hoy, acompañarlos y sobre todo tocar ese tema que realmente es algo que nos importa y nos interesa a todos porque estamos permeados de ello todo el tiempo. Creo que lo último que me hace falta por destacar con respecto a este tema es que hay que dejar claro una cosa, y es que nosotros como personas que estamos inmersos en el mundo digital y en la parte administrativa como trabajo, nosotros podemos con todo, pero no podemos con todo a la vez. Entonces sí es importante priorizar estas tareas, priorizar nuestra salud, priorizar nuestro descanso, nuestra recuperación mental, ¿sí? Y pues nada, nuevamente agradecer por este espacio, lo cual pues nada, nos permite como generar esos espacios de cuidado para donde me permito como reconocer cómo me siento y a la vez cómo interactuar con las personas que nos están escuchando y que comprendan que no solamente me pasa a mí, sino que nos pasa a todos. Entonces, nada, muy, muy agradecido por la invitación y muchísimas gracias. Me encantó esa frase, creo que podría ser, Laura, la frase del programa, ¿no? De este día, del podcast. Definitivamente podemos con todo, pero no con todo a la vez. Y para vos que nos estás escuchando, sí, ¿no? Y para vos que nos estás escuchando, te dejamos una pregunta. ¿Cuál ha sido tu mayor reto con la sobreinformación digital en el trabajo? Contanos en nuestras redes o en los comentarios, porque de verdad queremos leerte. Recordá que podés encontrarnos en este episodio y todos los anteriores en Spotify, YouTube, Instagram y LinkedIn. Esa red social todavía no me sale fluida, como Más Humano Podcast. Así que gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Un placer estar con ustedes. Gracias, adiós. Sé nuestro invitado en Más Humano. Para participar, por favor envíanos tu nombre, una foto, tu contacto y tu rol. Confirma tu participación en máshumano@experenta.com.